Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a charlar un poquito de este último tema de espacios vectoriales. En particular vamos a mirar ejemplos de donde tenemos que analizar si son o no subespacios vectoriales de algún espacio vectorial. Bueno, vamos a considerar en esta oportunidad el caso A, que es S igual a XY en R2, o sea que R2 es el espacio vectorial, y bueno, y S es un conjunto en principio que tenemos que estudiar a ver si es un subespacio vectorial, tal que para estar en S, el elemento Y debe ser mayor o igual que X. Y nos preguntamos, bueno, ¿es un subespacio de R2? Y algo parecido vamos a hacer con B, que es también S, un subconjunto en principio de R3, que queremos analizar a ver si cumple las condiciones para hacer su espacio de R3, ¿sí? R3 sería el espacio vectorial y bueno, los elementos que están en S, o sea, las ternas X y Z que están en S deben de cumplir que X más Z sea igual a Y. Bien, vamos a recordar que era que algo sea un subespacio, ¿no? O sea, que S sea un subespacio de un espacio vectorial B, tenía que cumplir las siguientes condiciones. Primero, que sea distinto del vacío, o sea que tenemos que garantizar que por lo menos exista algún elemento. Y el elemento que más necesitamos nosotros por las propiedades que vimos en la definición de espacio vectorial es el elemento neutro, ¿sí? Entonces lo que le vamos a pedir es que, ya obviamente B es un espacio vectorial, o sea que el elemento neutro lo llamamos 0 con una flechita. Si ese elemento está en B, obviamente queremos probar que en el conjunto más chiquito, si ese va a ser un subespacio, va a ser un conjunto más chiquito, con menos elementos que B. Entonces queremos ver que el elemento neutro también está en ese. Y después las condiciones más básicas, ¿no? La segunda nos dice que si tenemos dos elementos en S, entonces queremos ver que sea cerrado con la suma, ¿no? O sea, que cuando lo sumamos al vectorcito S1 más el vectorcito S2, la suma también siga estando en S. Y la última condición es que si tomamos un escalar K chiquito en el cuerpo K, que el cuerpo K generalmente nosotros vamos a usar al cuerpo como los reales, podrían ser los complejos también. Ahí se nos complica un poquito más, tenemos que trabajar de vuelta a recordar los números complejos, pero bueno, en general vamos a trabajar en el conjunto, en el cuerpo, digamos, de los números reales. Entonces sería tomar un escalar real y para cualquier elemento, ese vectorcito S chiquita en el conjunto S, tenemos que ver que cuando hacemos el producto por escalar, o sea, K chiquita por S, este nuevo vector se encuentra en el conjunto S. Esas son las tres condiciones. Bien, empecemos con, como decíamos, en el primer caso, el A. Tenemos que analizar si este conjunto, que son los elementos X, los pares ordenados X, Y, tal que Y tiene que ser mayor o igual que X, tenemos que analizar entonces las tres condiciones. En este caso, vamos a hacerlo un poquito más rápido, porque en R2, si ustedes quieren, pueden graficar, y cualquier subconjunto de R2 lo pueden graficar. Si uno se puede a pensar un poquito y a recordar que Y sea igual a X era algo conocido. ¿Se acuerdan? Es la recta Y igual a X, que lo que hace es cortar justamente el primer cuadrante del plano, de plano R2, ¿no? El primer cuadrante por la mitad, digamos, ¿no? Entonces, cuando me ponen una desigualdad, me está diciendo o es la parte que quedó por arriba o la parte que quedó por abajo. Ahora lo vamos a graficar igual. Y entonces, bueno, obviamente si hubiese sido Y mayor estricto que X, ya uno puede decir que no va a ser un subespacio. ¿Por qué? Porque el 0 no estaría cumpliendo, va a ser mayor estricto. Pero como es mayor o igual, yo puedo pensar que el 0, 0, si yo tomo el 0, 0 de R2 como elemento neutro, no el vector neutro sería en este caso, 0 es mayor o igual que 0. Entonces, con el elemento neutro, por ahí no falla. Entonces veamos por qué no va a ser. Porque no va a cumplir, por ejemplo, la propiedad 3, la multiplicación por un escalar. Acuérdense que estamos trabajando en el cuerpo K, pero K es todos los reales. Entonces el real puede ser positivo o negativo. Entonces, bueno, como les contaba al principio, si uno grafica, primero, ¿qué me imagino? La recta igual a X.
Y después con la desigualdad, si quieren, toman un punto de prueba, por ejemplo, el mismo que voy a usar como vector, por ejemplo, el 0, 2. 0x, 2 en y, o sea, el 2 es mayor que el 0. Entonces, este vectorcito está dentro de mi conjunto S. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a ver que no cumple la propiedad 3, o sea, cuando lo multiplico por un escalar cualquiera, en este caso tomé en el ejemplo el menos 3, ¿sí? El menos 3, cuando lo multiplico al vector 0, 2, que tomé de ejemplo, que está en mi conjunto S, lo que voy a hacer es cambiarle el sentido al vectorcito, ¿sí? Esto lo bueno es que lo podemos ver geométricamente también. Entonces me queda el vector 0 menos 6, pero el vector 0 menos 6 está fuera de mi conjunto, ¿sí? Como pueden ver acá gráficamente. Entonces no pertenece a ese. Entonces, con ver que una de las tres condiciones falla, ya podemos decir que no es un subespacio. Entonces, en el A, nuevamente decimos, bueno, entonces este conjunto no es un subespacio de R2. Vamos a ver el B. En el B, estamos trabajando en el espacio vectorial R3, sus elementos ya estamos acostumbrados a llamarlos vectores, ¿sí? A las ternas estas. Y bueno, y los que están en el conjunto S son los que cumplen que la coordenada primera, que es X, más la tercera, que es Z, sea igual a la coordenada segunda. Para ver si se cumplen estas tres condiciones, vamos a ver, bueno, fíjense, siempre pueden probar con el 0 medio a ojo y después, bueno, siguen justificando. En principio parecería que se va a comportar todo bien, porque si uno toma X, Y, Z, esto ¿qué me dicen que están en R3? Que X, Y, Z son cualquiera números reales. Entonces, en particular, pueden tomar el valor 0. Entonces, 0 más 0 es igual a 0. Entonces, se está cumpliendo la igualdad de esta. Por lo tanto, la primera condición prácticamente ya la dijimos oralmente, pero ahora la vamos a volver a escribir, pero ya estaríamos cumpliendo, ¿no? Que el 0 de R3 es también un elemento en S. Ahora habría que ver qué pasa con la suma y con la multiplicación por escalar. Pero bueno, esa no falla, así que esa se cumple. Entonces hay que seguir mirando las otras dos. Bien, acá más o menos habíamos empezado a escribir. Otro consejo es, para que no se mareen con esta condición que tiene S para que sea un elemento en S, ¿no? Esta es la condición para que estar en S. Para no marearse con eso, si quieren al principio, y también, bueno, pues este ejemplo lo vamos a usar para hacer otras cosas luego, de base y dimensión, les conviene capaz reescribirlo a los elementos del conjunto de esta manera. En vez de poner los X y Z en R3 tal que cumplan esta igualdad, ustedes pueden decir, ah, bueno, pero Y ya me lo están despejando en función de X y de Z, como una suma. Entonces, en vez de decir los X y Z, pueden poner directamente cómo son los elementos de S. Bueno, son los X, en lugar de Y reemplazan por la condición, que sería X más Z, y Z, tal que, y no hace falta aclarar que ya están en R3, y sí aclarar que las coordenadas, o sea, los elementitos estos son X y Z, que son las variables que quedaron acá, son números reales, ¿sí? Entonces ya acá tienen descrito el mismo conjunto, pero de otra manera capaz más manejable o más fácil de manejar por primera vez, ¿sí? Si lo tienen así escrito, también se pueden hacer los pasos, pero a veces hay que como reescribir esta condición aparte. En cambio, como vamos a ver ahora lo de la suma y multiplicación por escalar, es más fácil capaz teniendo los elementos del conjunto ese escrito de esta manera. De esta última le estoy mostrando. Bien, como les contaba, la del 0, 0 ya lo dijimos medio rápido. Si yo tomo el 0, 0 en R3, o sea, como X, bueno, Y está dependiendo de X de Z, pero igual X y Z son cualquiera números reales. Entonces, en particular, si tomo a los tres como el 0, 0, se satisface rápidamente, ¿sí? Porque si X y Z es 0, X más Z va a ser 0 también, ¿sí? Que es la componente Y. Entonces, efectivamente, el 0, 0, 0 es un elemento que está en S, porque cumple la condición en S. Entonces, podemos afirmar que S es distinto al vacío. Ahora, vamos a ver lo de la suma. Entonces, ¿qué tengo que tomar? Primero tengo que tomar dos elementos que sí están en S, o sea, que tienen esta forma,
con x1, z1 en R, recordándome que son números reales, las coordenadas, los componentes, x2 y z2 también. ¿Y qué tenemos que ver? Que si yo agarro estos dos y los sumo, ese nuevo elemento está en S, ¿sí? Tiene la misma estructura, ¿sí? Entonces, yo lo sumo. ¿Qué suma estoy haciendo acá? La suma del espacio vectorial en el cual estoy trabajando, que es R3, ¿sí? Porque también S1 y S2 son elementos dentro del espacio vectorial. Entonces hago la suma de vectores de R3. Entonces, bueno, ¿qué hago? Suma de componente a componente, ¿no? X1 más, que es la primera de acá, ¿no? Con X2, que es la primera de acá, lo sumo, me da esto. Después, X1 más Z1, que le puse paréntesis para ir explicando después paso a paso, con la segunda componente que es X2 más Z2, toda esta suma de acá. Z1 más Z2, que es esta de acá. Sumo. Después, si quiero, hago un paso intermedio. Bueno, acá tengo como que acomodar para ver bien que tiene la misma forma. Fíjense que la primer componente de este nuevo vector suma es X1 más X2. Y la última es Z1 más Z2. Y acá es como que los tengo entremezclados, ¿no? A las cosas, ¿no? Porque tengo X1 más Z1 más, si le sacara los paréntesis sería más X2 más Z2. Pero como en realidad son números reales, ¿sí? Que esto lo dijimos acá al principio, ¿sí? Yo los puedo conmutar, porque la suma es conmutativa de números reales, los puedo asociar nuevamente, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Como son números reales, explico que los conmuto y asocio convenientemente. ¿Y cómo me conviene? Y dependiendo de cómo me quedó esta primera coordenada, yo necesito el x1 más el x2, ¿no? Entonces, si acá tengo todas estas cuatro, voy a asociar x1 con x2 para que vaya apareciendo. Y lo mismo, fíjense que acá tenemos z1 más z2, asociamos este z1 con el z2 para que aparezca acá. ¿Y por qué hago eso? Porque después voy a, si quieren, los renombramos, digamos, y decimos, bueno, x1 y x2 son números reales, entonces x1 más x2 lo llamo un nuevo x3, que es un número real, porque la suma de números reales me da un nuevo número real, ¿sí? Y z1 y z2 también es un número real, y z1 más z2 es un nuevo número real, z3 lo llamo. Entonces, fíjense que en lugar de poner x1 más x2, lo llamé x3 a eso. Lo mismo con el z1 más z2. Y lo del medio ya es automático, ¿no? x1 más x2 sería x3, y z1 más z2 es z3. Entonces me queda x3 más z3. Entonces así ya estoy corroborando que tienen la suma, ¿no? S1 más S2 me da un nuevo vector que tiene la misma estructura que los elementos de S. Entonces puedo decir que está en S, ¿no? Porque ya estoy verificando, obviamente, que X3 y Z3, sus componentes principales, están en R, ¿sí? Porque los reales son cerrados. Estamos usando indirectamente que los números reales ya son cerrados en la suma. Y ahí ya me queda justificado por qué pertenece la suma, ¿sí? En S. Algo parecido, usando propiedades, siempre vamos a bajar a las propiedades de los números reales, o sea, las propiedades de los elementos, para hacer la justificación de la condición 3. Entonces, si tomo acá un número real, o sea, porque estamos tomando siempre el cuerpo de escalares en los reales, en general, salvo que me digan lo contrario en el enunciado, y tomamos, lo llamé S1 para distinguirlo, X1, X1 más Z1 y Z1, un elemento en S cualquiera. Tenemos que ver que el nuevo vector, que es hacer la multiplicación por el escalar K por el S1, este nuevo vector está en S. Bueno, la multiplicación por escalar, nuevamente, esa multiplicación de escalar, estamos trabajando siempre en el espacio vectorial R3. Entonces la multiplicación de un número real que hacíamos antes por un vector de R3. Entonces hacemos la multiplicación, que es componente a componente, o sea, el K lo tengo multiplicado en cada componente. Llegamos a esto, y acá empezamos a jugar este K por X1 más Z1, tanto el K como el X1 y el Z1 son números reales. Entonces hago la distributiva, ¿no? La distributiva de este K con el X1 y con el Z1. Entonces me queda de esta forma el vectorcito. Los demás componentes no hice nada todavía.
Acá si no se ve bien, sigue siendo K por Z1, ¿eh? Esto no lo modifiqué. Solamente hice la operación en el medio. Y bueno, nuevamente, como hicimos antes, si quieren les ponen nuevos nombres, explicando que el producto de dos números reales me da siempre un número real, o sea, es una operación cerrada, nuevamente los reales, entonces usamos que K por X1, como los dos son reales, el producto me da un número real, lo llamé X2, están los reales, K por Z1 hacemos lo mismo. Producto de dos números reales, me da un nuevo número real, lo llamé Z2, y listo, reescribimos X2, X2 más Z2 y Z2, ¿sí? Que era lo que teníamos acá. Lo reemplacé por los nuevos nombrecitos y listo. Ya tenemos algo que cumple con la estructura para estar en S, ¿sí? Entonces podemos garantizar que este nuevo vector K por S1 es un nuevo vector que está en S. Bueno, como se cumplen las condiciones 1, 2 y 3, entonces podemos concluir que efectivamente ese es un subespacio de R3. Bien, esto es todo por ahora. Después nos veremos en algún otro video, chicos. Saludos.